Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra lectura de la carta pastoral. Vayan y prediquen el Evangelio de Monseñor José Luis Escobar Alas. Y nos quedamos en el número 240. Vamos ahora a hablar sobre la encíclica Evangelii Preconens. Magno documento escrito por el Santo Padre Pío XII en 1951, justo después de una de las más feroces guerras conocidas por el mundo. Su objetivo era animar a misioneros y a cuantos quisieran sumarse a la misión a colaborar en la superación de los efectos y secuelas que las dos guerras mundiales dejaron en la humanidad. Secuelas que se traducían dolorosamente en el surgimiento de nuevas guerras a escala nacional e internacional. Más ahora, cuando corren tiempos turbios, escribía el Papa, y amenazantes, y no pocos pueblos se separan unos de otros y se combaten mutuamente, parécenos en gran manera oportuno recomendar de nuevo con insistencia esta empresa, por cuanto los legados evangélicos inculcan a todo el mundo la bondad humana y cristiana, y lo exhortan a una convivencia fraterna que está por encima de las luchas entre los pueblos y de las fronteras de las naciones. El mundo actual, o si se quiere de manera limitada, la sociedad actual, no dista mucho de esos tiempos conocidos por el Papa Pío XII. El Salvador en las décadas pasadas ha conocido profundamente los efectos de la violencia, las discordias, la envidia, el egoísmo, la prepotencia y las discrepancias. Males de la sociedad que no tuvieron otro asidero que no fuera el corazón humano, aquel corazón que ha echado a Dios fuera de sí. Si no queremos que nuestro país repita esa historia, debemos misionar anunciando el reino de Dios. A esta introducción del documento sigue una mirada retrospectiva sobre los últimos 25 años, caracterizados por un reconocido auge misionero. Los datos vertidos por el Papa sobre este crecimiento son impactantes que vale la pena copiarlo textualmente. En 1926 existían 400 misiones y hoy en día son ya unas 600, escribía el Papa Pío XII. Los católicos residentes en ellas no llegaban a 15 millones, mientras hoy ya casi son 20 millones. En aquella misma fecha, los sacerdotes, tanto del clero extranjero como indígena, se acercaban a 14.800. Al paso de hoy son ya más de 26.860. Entonces, los sagrados pastores de casi todas las misiones provenían del extranjero. En cambio, durante estos 25 años, entre la carta apostólica que meditábamos el día de ayer y hoy, hermanos, hay 88 misiones han sido confiadas al clero indígena y en no pocos territorios la implantación de la jerarquía eclesiástica y la designación de obispos originarios de los mismos habitantes de la región demuestran de un modo más elocuente que la religión de Jesucristo es en realidad católica. En Roma se ha creado el Instituto Misionológico en el Ateneo Urbaniano de Propaganda. También en Roma, como en otras partes, se ha erigido facultades y no pocas cátedras de misionología. A la presentación de estos hechos memorables, el Papa Pío XII sumó muchos otros más, mostrando cómo el ser humano, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu, puede hacer grandes obras. De esa acción neumatológica debemos convencernos en nuestros días, por muy difícil que parezca la misión, dado el ambiente lleno de espíritu agnóstico o ateo, debido a la expansión de modas y teorías atrayentes a los jóvenes, etc. Con solo salir a la misión, estaremos poniendo el pequeño grano de trigo que Dios cuidará de multiplicar. Por otra parte, el Papa considera que la misión en tierras no católicas casi nunca se realiza sin el martirio. Menciona cómo vírgenes consagradas a Dios, misioneros, sacerdotes, indígenas y aún algunos obispos fueron desposeídos de sus casas y bienes, pereciendo de hambre en el destierro o detenidos en prisiones, cárceles o campos de concentración, y en algunos casos fueron bárbaramente asesinados. Sufrimientos y persecuciones similares a los de las primeras comunidades cristianas que no detuvieron ni deben detener jamás a la Iglesia en el cumplimiento de la misión. Quien considere que en aquellos tiempos la Iglesia naciente carecía de recursos humanos, no podrá menos de admirarse vehementemente, viendo que un inerme puñado de cristianos venció la mayor potencia que tal vez jamás haya existido. Lo que entonces sucedió, sin duda, sucederá también de nuevo y otra vez. Así, aquella divina sociedad fundada por Jesucristo no podrá jamás ser vencida por ningún poder humano, sino que superará todas las persecuciones con frente serena. De la Iglesia en nuestro país en el siglo recién pasado, a pesar de ser mayoritariamente cristiano, hubo mártires. Eso no significa que el temor debe detener la misión.
Dios, Jesús y el Espíritu Santo están y estarán con nosotros por siempre y para siempre. Uno de los grupos a quien más elogia el Santo Padre en esta encíclica es a los fieles laicos, que en ese momento ingresaban universalmente a la acción católica. Junto a la emisión de este hecho, el Papa recuerda que el papel del laico ha sido imprescindible desde los orígenes de la Iglesia. Puédese afirmar que esta ayuda de los seglares que hoy llamamos acción católica no faltó desde los orígenes de la Iglesia. Más aún se puede decir que de ella recabaron los apóstoles y los demás propagadores del Evangelio no pequeño auxilio. Y la religión cristiana, no exiguo incremento. Así, Verbigracia, el apóstol de las gentes, hace mención de Apolo, Lidia, Aquila, Priscila y Filemón. La propagación del Evangelio se hizo entonces, no solo por obra del obispo y el clero, sino por las autoridades civiles, soldados y simples ciudadanos. La mención de este enorme ejército de misioneros lleva al Papa a concluir que la Iglesia Católica no solo ha crecido por labor infatigable del clero, sino también con la cooperación de los seglares. El trabajo de ambos grupos fue siempre aumentando la expansión de la fe y conduciendo a los pueblos a un mayor bienestar aún en el terreno social, donde tanto hincapié se ha hecho a la promoción social. Profundas palabras del Papa Pío XII, que no impulsan a una misión centrada únicamente en lo espiritual, lo cual sería erróneo. El ser humano no es espíritu, es cuerpo, alma, mente, corazón, etc. El ser humano es un todo, espíritu y materia. El misionero debe, por ende, cuidar de lo espiritual como lo del material. Es deber de todos mitigar, suavizar y aliviar, y en cuanto sea posible, las angustias, las miserias y las inquietudes que en esta vida padecen nuestros hermanos. La caridad puede remediar en alguna manera muchas de las injusticias sociales, pero no suficientemente. Ante todo es menester que se haga valer, que se imponga y se practique la justicia. El Santo Padre recuerda al mundo con estas palabras que el anuncio del Evangelio lleva a la conversión de los seres humanos, quienes a su vez transforman las estructuras en las cuales están inmersos. No hay estructura que escape a los cristianos católicos, así sean estructuras políticas, económicas, sociales, etc. En todas puede y debe actuar como levadura. Tal vez fueron estas palabras las que llevaron a los obispos de Latinoamérica a aquella famosa afirmación de Medellín. La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras. Sobre todo no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables. Palabras proclamadas durante la conferencia en Medellín, que aclaran el significado de las siguientes palabras dichas por el Papa Pío XII. ¿Qué cristiano, qué sacerdote podrá permanecer sordo al grito que se levanta de lo profundo del alma? Y que en un mundo creado por un Dios justo pide justicia y convivencia fraterna de todos los hombres. Prescindir de ellos, silenciarlos, sería una culpa injustificable delante de Dios. Sería contrario a la doctrina del apóstol. El misionero, por lo tanto, debe anunciar que la palabra libera al ser humano del pecado. Consecuentemente, ya liberado, se encarga de liberar lo pecaminoso de las estructuras que el mismo ser humano ha creado, no tanto para servirse de ellas, sino para servirlas esclavizadamente. Solo de esa forma se es cristiano. Quien esclaviza y somete a sus hermanos y hermanas a la injusticia no puede considerarse ni ser considerado cristiano. La conclusión final de esta encíclica enseña que el ser humano, así sea el misionero mismo, está colocado ante dos caminos opuestos, con Cristo o contra Cristo. Escribe el Papa. El género humano se ve hoy en un momento sumamente crítico del cual se seguirá o la salvación en Cristo o la más espantosa ruina. Es verdad que la actividad y el esfuerzo eficaz de los predicadores del Evangelio luchan por propagar el reino de Cristo, pero hay también otros heraldos quienes, reduciendo todo a la materia y rechazando toda esperanza en una existencia feliz y eterna, trabajan por llevar a los hombres a una vida incompatible con la dignidad humana. Como misioneros estamos surgidos a mostrar el camino de Cristo y su opción, pues solo de ese camino viene la verdad, seguida de la vida, vida eterna y en abundancia. La opción no ha cambiado del siglo XX al siglo XXI y la humanidad no tiene más caminos entre los cuales optar, o con Cristo o contra Cristo, o con su reino o contra su reino. Queridos hermanos, nos quedamos hasta aquí en esta ocasión. Qué interesante sobre todo este último punto. La conversión personal lleva al cambio de estructuras y podemos nosotros considerar por un momento, hermano, ¿a qué se refiere en este sentido con estructuras? Pues todas aquellas condiciones que, producto del pecado de los hombres, se van fomentando y que impiden que el hombre vuelva al Señor. Pongo un ejemplo. Imaginemos una persona que pone su empresita, digamos, un emprendedor, como decimos hoy en día, y empieza a contratar uno, dos, tres, cuatro personas, y de repente, por tarde generar más dinero, y cada vez más y más y más,
los hace trabajar en domingo, ya no pueden salir siempre dentro de sus 8 horas laborales, sino que siempre pues quédense un poco más, trabajen más. Igual, aunque fuera justo y les pagara las horas extra, cada vez se va extendiendo más y más el tiempo que se requiere. Luego vemos nosotros, por ejemplo, se sale a las 4 de la mañana de la colonia, se regresa a las 9 de la noche y si uno tuvo un atraso porque le pusieron a hacer horas extra, pues todavía más noche. Y luego esta persona, ¿con qué tipo de calidad de vida llegará para pasar con su familia? ¿Podrá participar de la Eucaristía dominical si le ponen trabajo en domingo? Uno puede entender las estructuras de mercado y decir, es injusta, sí, pero cuando depende de mí poder gestionar estructuras que favorezcan que el otro viva su fe, ¿cómo lo hago? Al fin y al cabo, queridos hermanos, se trata de esto. Se trata de que cuando yo entro en la conversión del corazón, me doy cuenta de que mi vida es para el Señor. Y claro, tengo que ganarme la vida. Hay que lucrarse, sí, como no. Lucro significa generar dinero, generar ganancia. Y en este sentido, generarla no es un pecado en sí, porque de eso también surge trabajo para otros, siguiendo el ejemplo que les he puesto. Pero cuando el afán de dinero, la avidez, se transforma en avaricia, y ya por mi avaricia estoy generando condiciones duras para los demás, entonces también se exige hacer un cambio de corazón en mí. Y entrando yo en la conversión, aprendo a cambiar esas estructuras en la medida que yo las puedo influenciar. Cuando yo no las puedo influenciar, soy víctima de esa situación. Pero atentos, que muchas veces de víctima fácilmente uno se convierte en victimario. Y por eso nosotros también estamos llamados a cuidar la conversión del corazón. Y es que de ahí radica también el éxito de la misión. Porque la misión al final es compartir la experiencia de Cristo. Y la experiencia de Cristo se vive en la conversión del corazón, volviéndome hacia Él, pasando tiempo con Él, estando con Él, buscando transformar estas realidades, santificando lo ordinario del día a día, particularmente ustedes, hermanos, como fieles laicos, santificando esas realidades temporales, como se dice, haciendo que todo sea fructífero para cultivar el amor de Dios ahí. Queridos hermanos, es muy interesante reflexionar sobre esto, ponerme a pensar cómo estoy trabajando yo en mi conversión personal y por otro lado, cómo estoy trabajando a través de mi conversión personal en un generar cambio en las estructuras en las que me muevo para que sean estructuras justas, donde se procure el bien, la paz, la equidad, todos estos valores y principios que de una u otra manera nos ayudan también a darle gloria a Dios. Pues nada, nos quedamos hasta aquí y continuamos el día de mañana. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?